tratamiento. Entonces, en la introducción es importante hablar de Edward Howard Lambert, perdón, que es conocido como el padre de la electromiografía. Fue un neurofisiólogo conocido como uno de los fundadores de la Asociación Americana de Electromiografía y Electrodiagnóstico. Esta persona es muy importante porque el día de hoy la patología de la que vamos a hablar lleva su nombre, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Entonces, es un trastorno de la unión neuromuscular que se puede presentar como un síndrome paraneoplásico, pues presenta dos variantes, una que es un síndrome paraneoplásica y la otra que es un trastorno autoinmunitario primario. Tiene unos síntomas clínicos principales que es la debilidad muscular y la difusión autonómica. Entonces, para hablar un poco de historia, en 1953, Anderson y colaboradores presentaron el caso de un paciente de 46 años que presentaba debilidad proximal fatigable, disfasia y presentaba sequedad bucal. Este paciente mejoró toda esa sintomatología luego de que se le extirpó un cáncer de células pequeñas pulmonares, que vamos a ir más adelante a lo largo de la presentación, la importancia de esto, ¿cierto? En 1956, Lambert comentó el caso de 6 pacientes que tenían una conducción neuromuscular alterada y estaban en relación con unas patologías neoplásicas malignas, las que incluía el cáncer pulmonar de células pequeñas, el timoma, el cáncer de próstata y las patologías linfoproliferativas. Un año después, en 1957, Eaton y Lambert identificaron lo que viene siendo el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, ya que vieron unas características electrofisiológicas que eran distintas a las que se conocía como la patología neuromuscular en ese momento, que era la miastenia gravis, y que aparte estaban en asociación con unas neoplasias malignas. Ya en 1983, Fukunga y colaboradores se dieron cuenta que habían unos canales de calcio que presentaban unos anticuerpos y que esos canales de calcio eran las dianas de estos anticuerpos y relacionaron estos a la patología. A nivel epidemiológico, es un trastorno muy poco común. Tiene una incidencia que equivale a una décima parte, una catorceava parte de la incidencia de la miastenia gravis. La prevalencia también es 46 veces menor a la que se presenta en esta patología. Sanders y colaboradores estimaron una prevalencia en Estados Unidos de 1 a 100.000 casos en personas que tenían cáncer de células pequeñas de pulmón. Entonces, como les había mencionado, tenemos dos variantes, una variante de síndrome miasténico de Lambert-Eaton paraneoplásico y una no tumoral. En la paraneoplásica hay una edad promedio, una edad media de presentación que es a los 60 años, y en la no tumoral sea en cualquier edad, pero se reconocen dos picos, uno a los 35 y el otro a los 60 años. Se asocia a mutaciones del haplotipo HLA-B8-DR3. La mayoría de los pacientes que presentan la variante no tumoral, es decir, la autoinmunitaria primaria, son mujeres, mientras que el 65 a 75% de los pacientes que presentan la paraneoplásica son hombres. A nivel fisiopatológico, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los casos, el 60% de los pacientes que presentan esta alteración en la conducción neuromuscular, va a haber una asociación tumoral presente. Entonces, eso es lo que lo categoriza como un síndrome paraneoplásico. La mayoría de las veces se asocia más con el que ya les había mencionado, que es el cáncer de células pequeñas pulmonares. También está el timoma, el cáncer pulmonar primario, el cáncer de próstata. Sin embargo, el que más se ha visto como relacionado es el cáncer pulmonar de células pequeñas. eh, Van a haber unos anticuerpos. Principalmente en el cáncer pulmonar de células pequeñas van a presentarse unos canales de calcio dependiente de voltaje de tipo N, de tipo L o de tipo P. Y van a generar una respuesta inmune contra estos canales de calcio que se presentan en esta neoplasia. ¿Qué es lo que pasa? Que las terminales nerviosas también presentan estos canales de calcio dependiente de voltaje, específicamente el tipo PQ y el tipo N. Ambos se encargan de la liberación de acetilcolina, siendo el caso del PQ en la terminal nerviosa de las fibras motoras y el tipo N en la del sistema autónomo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a unir estos anticuerpos a ese canal de calcio dependiente de voltaje. Eso va a hacer que se bloquee esa capacidad que tiene el calcio de fluir al interior de la célula en el momento de la despolarización, y esto va a disminuir la movilización de las vesículas de acetilcolina, lo que disminuye su liberación y termina afectando la contracción muscular y el sistema autonómico. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta tres criterios fundamentales, que es la clínica, el serológico y el electrodiagnóstico.
Entonces, en la clínica se conoce una triada clásica que consta de debilidad muscular proximal, manifestaciones autonómicas y arreflexia. Es importante mencionar que a diferencia de la miastenia gravis, esta debilidad va a ser de caudal, pues va a ser una debilidad ascendente, va de caudal a craneal. Eso va a variar en el tiempo, en qué tanto evoluciona, si es la variante paraneoplásica o la variante no tumoral. La variante paraneoplásica suele tener un tiempo de progresión más rápido. A los 3 meses ya hay afectación de la musculatura superior, mientras que en la no tumoral, a los 3 meses solamente se ve afectado como la parte proximal de los miembros inferiores. Y esa debilidad también se ve como de proximal a distal. Lo último en afectarse, como les iba comentando, que va en un orden ascendente, es ya la región oculovulvar. Entre los síntomas, ahí se los muestro pues como en porcentajes, como qué tan comunes que se presenten. La debilidad en las piernas se presenta en un 60% de los casos, la debilidad generalizada en un 18% de los casos, hay dolor o rigidez muscular en un 5%, serostomía como disfunción autonómica en un 5%, debilidad en los brazos en un 4%, diplopía, disartria en un 4 y 2% respectivamente. Qué importante mencionar pues que la difusión autonómica en realidad no es como tan frecuente, igual la afectación oculovulvar, ya que como les mencionaba es una enfermedad ascendente. Entonces, si se fijan, los síntomas como la hipoplía, la disartria, la serostomía son más bien escasos y lo más común es como los motores periféricos, como la debilidad en las piernas y la debilidad generalizada. Es importante mencionar que esta debilidad va a haber una mejoría luego del ejercicio, que eso es otra cosa que lo diferencia de la miastenia gravis, donde no se observa este fenómeno. Entonces el paciente va a presentar esa debilidad, hace ejercicio y va a tener como un aumento en la fuerza, por así decirlo. Entre los síntomas autonómicos, la queja más común es la serostomía, pero igual ya les comenté que no es como tan común que presenten los síntomas autonómicos. Sin embargo, entre los otros también está la difusión eréctil, está los problemas para la transpiración. También hay unas variantes de la enfermedad en la que se presentan solo como síntomas oculovulvares, se puede llegar a presentar insuficiencia respiratoria, sin embargo, esto es más bien escaso. Y respecto a los reflejos tendinosos, como les decía, hace parte de la triada, suelen estar disminuidos, incluso se pueden abolir totalmente, pero igual que la debilidad, con el ejercicio va a haber cierta recuperación. Esto es lo que les comentaba antes. Aquí tenemos en el lado de la A y la C, es un paciente con síndrome miasténico de Lambert-Eaton de tipo no tumoral, y en la B y la D es un paciente que presenta el síndrome de Lambert-Eaton paraneoplásico. Entonces podemos ver que en la A, es la primera imagen, A y B son a los 3 meses y la segunda imagen es a los 12 meses, es decir, un año. Entonces, a los 3 meses, como les comentaba anteriormente, ya en la variante paraneoplásica hay afectación de los miembros superiores al igual que los miembros inferiores y hay una afectación más marcada en la parte oculovulvar. Mientras que en la no tumoral es como menos agresiva la enfermedad, por así decirlo. Sin embargo, al año pueden ver que ya termina siendo la misma afectación. Simplemente es como que en un inicio, en la paraneoplásica, la enfermedad va a avanzar de una forma más rápida. Entonces, el otro pilar para el diagnóstico tenemos la parte serológica. Aquí vamos a medir los anticuerpos. Como les había comentado anteriormente, el cáncer de células pequeñas, que es el que más se ha visto en relación con el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, va a tener los tipos del canal de calcio dependiente de voltaje P, L y N. Entonces van a generarse anticuerpos contra ellos, pero esos anticuerpos se van a terminar volviendo autoanticuerpos y van a reaccionar contra los canales propios del cuerpo. Entonces tenemos que se ha visto en un 100% de los pacientes con síndrome miasténico de Lambert-Eaton de tipo paraneoplásico, específicamente los que se relacionan con el cáncer de células pequeñas pulmonares, en un 100% la presencia de anticuerpos contra el canal de calcio dependiente de voltaje de tipo P, Q. Y en un 90% de los pacientes con la variante no tumoral. Los anticuerpos contra los receptores de canales de calcio de tipo N están más asociados a cáncer de pulmón primario y estos sí tienen como mucha asociación. Entonces, en el momento en el que uno encuentre como estos anticuerpos presentes, tiene que ir a buscar una neoplasia porque es mucho más probable que esté presente en este contexto. Al igual que los que
van a continuación, que son los anticuerpos contra el SOX1. El SOX1 es una molécula que igual se expresa en la membrana del cáncer pulmonar de células pequeñas. Entonces, este tiene una especificidad muy alta de un 95% en los pacientes y una sensibilidad más bien baja. Se ha visto que puede ser como un marcador temprano de predisposición, ya que han habido pacientes que aún no tienen el cáncer de células pulmonares y tienen los anticuerpos contra el SOX1 positivo y al tiempo terminan generando el cáncer. Entonces, otro hallazgo que al momento de encontrarlo tiene que evaluarse y hacer una búsqueda activa sobre esta neoplasia por su fuerte asociación. En un 10 a un 15% de los pacientes no se van a presentar ni anticuerpos de tipo Pu ni de tipo P o Q, no se detectan. Y aún así, 12% de estos tienen el cáncer pulmonar de células pequeñas. Entonces no es como que sea camisa de fuerza que estén presentes los anticuerpos. El electrodiagnóstico, como les había comentado a un inicio en la historia, Lambert e Eaton vieron unas características electrofisiológicas totalmente distintas a las de la miastenia gravis y ahí fue que se acuñó el síndrome de miasténico de Lambert-Eaton. Entonces ellos describieron una triada clásica que hasta el sol de hoy sigue siendo un criterio diagnóstico, que es la baja amplitud de los potenciales de acción muscular compuesta en reposo, una respuesta decreciente a baja frecuencia de la estimulación nerviosa repetitiva y una respuesta incremental a una estimulación de alta frecuencia o tras un ejercicio breve. Entonces, lo que va a pasar es que el potencial de acción muscular compuesto va a estar disminuido porque ese bloqueo de la entrada de calcio y la liberación de acetilcolina va a generar que haya menos fibras musculares contrayéndose, por lo tanto va a haber como una disminución en el tono. Por eso se va a ver una disminución en la amplitud de las ondas. En la estimulación nerviosa repetitiva de baja frecuencia, que es la que se hace de 2 a 3 Hz, hay una respuesta decreciente de hasta un 10% en un 94, un 98% de los pacientes que tienen el síndrome. Aquí es importante mencionar que cuando se hizo la estimulación en trenes, que es como que se hace la estimulación repetitiva en varias ocasiones como para detectar un patrón específico, se detectó que esa disminución, esa respuesta decreciente se intensificaba cada vez que se daban más estímulos, cosa contraria que se ve en la miastenia gravis, que lo que comúnmente pasa es que disminuye, no es tan marcada esa disminución de las ondas. Hay también un aumento del potencial de acción muscular compuesto a niveles casi de un 10, cuando se hace 10 a 30 segundos de ejercicio voluntario y cuando hablamos de alta potencia, de alta estimulación, alta frecuencia, es de 20 a 50 Hz. Aquí es importante mencionar también que se ponen como unos valores, unos umbrales para ejercer el diagnóstico. Cuando haya un aumento de un 60% después del ejercicio, uno considera un diagnóstico. Sin embargo, se vio que en pacientes que tenían los anticuerpos contra el canal de calcio dependiente de voltaje, comúnmente iban a tener unas ondas aún más bajas en la amplitud pre-ejercicio, pero luego de que hacían el proceso de facilitación, que es como la parte del ejercicio, son como una prueba que está compuesta de varias fases y conlleva pues a que se haya un aumento hasta el 100%. Entonces, cuando se ha encontrado esa respuesta, también es algo que potencia mucho la sospecha diagnóstica del síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Y en los pacientes que no se detectan anticuerpos, por esto fueron que se puso el umbral del 60%, ya que cuando se hacía esta prueba había un aumento del 60% y tenían pues como la patología presente a pesar de no tener los anticuerpos en sangre. Esta imagen es respecto a todo lo que le he mencionado anteriormente. Entonces, en la A vemos un potencial de acción compuesto, un potencial de acción muscular compuesto de baja amplitud en reposo, que como están viendo las ondas se ven disminuidas y luego del ejercicio hay un aumento hasta el 400%, que como les había comentado antes, el umbral está en 60, pero aquí podemos ver que después de 30 segundos de ejercicio aumentó un 400%. En el B vemos la respuesta decreciente, menos del 46% con la estimulación de baja frecuencia. Y aquí vemos que las ondas comienzan de un tamaño, van disminuyendo y se mide pues que disminujo un 46% de su tamaño inicial. En la C vemos una respuesta incremental marcada, más de 400%, con la estimulación a alta frecuencia, que esto básicamente es como hacer la prueba
después del ejercicio. Sin embargo, no es como tan recomendado usar esta, ya que la estimulación de alta potencia termina doliendo en el paciente, igual presenta una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta cuando se hace la prueba simplemente con el ejercicio, que va de 10 a 30 segundos. De igual manera, con los 10 segundos en realidad basta, ya que hay estudios pues, que dicen que con los 10 segundos se alcanza una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%, ya que el resultado termina excluyendo la miastenia gravis. Entonces, cuando ya hemos detectado el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, tenemos que ir a buscar malignidad, porque como les comentaba, es algo que se relaciona mucho. Entonces, lo que se recomienda es hacer una tomografía computarizada, una resonancia magnética de tórax, una tomografía por emisión de positrones y básicamente esto debe ser como una evaluación inicial. Después de que se hace eso, se debe continuar cada 3 a 6 meses durante al menos 2 años para ver pues, si se termina detectando la presencia de alguna lesión tumoral. Hay un puntaje de predicción de tumores de la Asociación Clínica Holandesa inglesa, que es el delta pi, que asigna unos puntos para unas variantes que tiene, y según esos puntos va a haber como la probabilidad de que el paciente presente un tumor y ahí definimos a cuántos meses se le hace la prueba o no. Si tiene de 0 a 1 puntos, se considera una probabilidad como del 2 al 6%, entonces no se recomienda, si ya a los 3 meses no hubo algún resultado positivo en alguna de estas pruebas iniciales, no se recomienda como seguir haciendo el chequeo de rutina. Pero si da de 3 a 6 puntos, eso pone una probabilidad de la presencia de una lesión tumoral de un 86 a un 96%. Por lo tanto, se debe continuar realizando las pruebas de rutina. Entonces, estos son los criterios de ese delta pi que les comentaba, que es que la edad sea mayor o igual a los 50 años, tabaquismo en el momento del diagnóstico, pérdida de peso mayor o igual a un 5%, que haya afectación vulvar, disfunción eréctil y el estado funcional de Karnofsky menor de 70%, de 70 puntos, que aquí este cuadro que estamos viendo es como el estado, la escala de Karnofsky para medir como el estado funcional. Cada punto va a sumar uno y pues ya le dije los puntajes, en base a los puntajes vamos a tomar decisiones clínicas. Entonces, este es como el algoritmo. Entonces, se hace una tomografía de tórax. Si la tomografía está normal, tenemos que hacer un PET. Si el PET está normal, se considera como negativo el primer rastreo. Después de ese primer rastreo, vamos a hacer el score delta pi, que según el resultado, vamos a seguir revisando al paciente o no lo vamos a seguir revisando. Entonces, si el paciente presentó un score de 0 a 1, le vamos a hacer una tomografía de tórax, un PET después de los 6 meses. Y después de esos 6 meses está normal, se considera que es un síndrome miasténico de Lambert-Eaton no tumoral. Cabe aclarar pues que si en las primeras pruebas de rastreo ya se encontró algún resultado anormal, se hace el diagnóstico, se hace la broncoscopia, ahí estaríamos diagnosticando la variante paraneoplásica, que ya será según pues el tipo de neoplasia que encontremos. Si el delta pi da 2, seguimos haciendo, se hace la tomografía de tórax, el PET después de los 6 meses y se repite hasta 2 años. Si está anormal, hacemos el diagnóstico y se considera igual, pues, síndrome de Lambert-Eaton paraneoplásico. Si está normal, es el no tumoral, porque recuerden, pues, que toda esta búsqueda se hace una vez ya se diagnosticó el síndrome de Lambert-Eaton. Y ya de 3 a 6 meses se hace la tomografía de tórax, se hace el PET y después de los 3 meses, ya no a los 6 meses, sino se hace a los 3, si está normal, pues se haría el diagnóstico directamente. Para el tratamiento, se tiene que tratar el tumor según corresponda, como les había comentado de los primeros casos que se hay en la literatura de 1953. El paciente tenía toda la clínica y mejoró notablemente luego de que se le extirpó el cáncer de células pequeñas. El manejo sintomático se basa en la 3,4-diaminopiridina, es la única como que cuenta con ensayos clínicos. El mecanismo de acción es que ésta se une a los canales de calcio dependientes de voltaje, prolonga la despolarización del potencial de acción y eso termina aumentando el tiempo de apertura de estos canales.
Viene en una dosis de 10 miligramos por vía oral, se da 3 veces al día, tiene una dosis máxima de 80 miligramos al día y el uso combinado con piridostigmina no representa ningún beneficio adicional. Entonces, esto es básicamente para tratar el hecho de la debilidad muscular y pues obviamente disminuiría los síntomas autonómicos. Tiene como efectos, mejora la puntuación de la fuerza muscular, la puntuación QMG, que de hecho esta se utiliza para la miastenia gravis, o la amplitud del potencial de acción muscular compuesto. Entre los efectos secundarios está el hormigueo perioral, las parestesias digitales, los síntomas gastrointestinales, la prolongación del intervalo QT. Los efectos adversos dependen a la dosis y se tienen convulsiones cuando se superan dosis de más de 100 miligramos día, por ende, pues lo que les comentaba que la dosis máxima al día son los 80 miligramos, las taquicardias supraventriculares con dosis de más de 350 miligramos. La disponibilidad es más bien limitada y pues se necesita como formulación para adquirirlo en las farmacias. El fosfato de amifapridina, que es como una forma salina del medicamento anteriormente mencionado, este tiene una mayor estabilidad, entonces se puede guardar como a temperatura ambiente sin ninguna afectación. Viene en una presentación oral que equivale a 10 miligramos, está aprobado por la FDA. La dosis diaria es de 15 a 80 miligramos, se dividen en 3 a 4 dosis, con una dosis máxima de 20 miligramos al día. Y entre los efectos adversos, al igual que el medicamento anterior, las parestesias orales y digitales, las náuseas y la cefalea. Cuando los síntomas progresan de forma más rápida, o sea, esto inclusive puede ser opciones de las que siguen, pues pueden ser opciones de tratamiento para la variante paraneoplásica en la que va avanzando más rápido, tenemos como opción la inmunoglobulina intravenosa, que esta mejora de forma significativa la fuerza en las extremidades de 2 a 4 semanas. La respuesta clínica se asocia porque hay una disminución en el título de anticuerpos contra los canales de calcio y vienen en dosis de 1 gramo por kilo de peso corporal al día durante 2 días. También tenemos la plasmaféresis, que esta ya sí está más reservada cuando los síntomas son demasiado graves. Es un tratamiento inmediato, es decir, el paciente que sí está presentando la falla ventilatoria, el paciente que tiene como pérdida del tono total en los músculos bulboculares. Entonces, esto viene ya, son ciclos de 5 días que tienen extracción de 3 a 4 litros por día. El efecto beneficioso se da a las 2 semanas y comúnmente remiten a las 6 semanas de tratamiento. En los casos que no controlan con el tratamiento sintomático, también tenemos los inmunosupresores, que eso ya se administran como por vía oral. Tenemos la prednisolona, la satioprina, que se pueden dar a largo plazo. La dosis de la prednisolona son 5 miligramos por kilo día de por medio. La satioprina son 2,5 miligramos por kilogramo por día. Y la terapia combinada pues llegar a ser necesaria en el 90% de los pacientes que requirieron este tipo de terapias y en el 43% de los casos se logra una remisión sostenida los primeros 3 años de tratamiento. Y el rituximab, pues hay estudios que datan que tiene unos posibles beneficios a mediano plazo, sin embargo, pues no está como muy esclarecido. También tenemos los agentes quimioterapéuticos, la vincristina, la doxorubicina y la ciclofosfamida, que estos son eficaces en la versión paraneoplásica y además tiene una buena respuesta en el caso del síndrome miasténico de Lambert-Eaton con la terapia anticancerígena. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Todo súper claro, muchísimas